Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 102, así como el artículo 18º transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia político-electoral, publicado el 10 de febrero del año 2014, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En uso de la tribuna, el senador David Monreal. Con el permiso, presidente, vengo a fijar posicionamiento para referirme a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México es uno de los estados que ha ratificado instrumentos internacionales contra la corrupción y uno de los precursores en permitir el acceso a la información pública. Sin embargo, dichos mecanismos no han sido suficientes para erradicar dicha problemática. Muestra de ello se encuentra en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, Enfoque para México, elaborado por Transparencia Internacional, en el que México cayó a 28 posiciones respecto del índice 2015, ubicándose en el lugar número 95 para pasar al lugar 123 de un listado de 176 países, al obtener una puntuación de 30 sobre 100 en una escala donde el 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y el 100 son bajos niveles de percepción de corrupción. Los altos índices de corrupción en el país no son nuevos. Se debe de recordar que en el 2010, el documento titulado Índice de Transparencia y Buen Gobierno del Instituto de Transparencia Mexicana indicó que en ese año se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrativos por particulares. De lo anterior, la ciudadanía da cuenta, datos de la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad señalan que para el 92% de los mexicanos encuestados en México hay corrupción, frente al 5.8% que considera que no existe. Como respuesta a las demandas de la sociedad civil, el 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de cambios constitucionales en materia político-electoral, dentro de los cuales se encuentran la conversión de la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto con la finalidad de que el abogado de la nación y toda la institución que encabeza no se encuentre supeditado al arbitrio del presidente de la República, y con este cambio se pretende combatir la impunidad, dar mejores resultados en la persecución del delito, fortalecer el principio de imparcialidad, entre otros aspectos. En la misma reforma del 2014 se aprobó la creación de una fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, ello en virtud de que la realidad ha rebasado la capacidad de la actual Procuraduría General de la República, lo que hace necesario establecer una autoridad especializada en la materia, pues son tantos los casos y señalamientos por actos de corrupción que requiere una atención focalizada. En este andamiaje de combate a la corrupción, el 27 de mayo del 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y así se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, este sistema funcionará a partir de un comité coordinador integrado, entre otros funcionarios, por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lamentablemente, a pocos años de aprobarse la reforma del 2014, al día de hoy, la voluntad política no ha sido suficiente para lograr los acuerdos necesarios para designar al fiscal anticorrupción. Incluso, el pasado 3 de abril se instaló formalmente el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción con la ausencia de dicho fiscal. Aunado a lo anterior, el 18 de julio del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en la que se estableció la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, encargada de investigar y perseguir a aquellos que desplieguen conductas de esa naturaleza. En dicha reforma también se establecieron las atribuciones y la organización que tendrá este nuevo organismo. En síntesis, este conjunto de reformas constitucionales y leyes secundarias han tenido dentro de sus objetivos el combate a la corrupción. Sin embargo, para que se erradique eficaz y eficientemente la corrupción, México necesita de instituciones fuertes, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con total apertura a la participación de la sociedad civil y ajena a las élites partidarias. De no ser así, se estará cayendo en un círculo vicioso. Es por ello que la presente iniciativa pretende ampliar el alcance de la reforma constitucional de febrero del 2014 y elevar a rango constitucional la autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Si bien con la reforma de julio del 2016 a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se estableció en el artículo 10 bis que la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción. Es indispensable que dicha autonomía sea reconocida a nivel constitucional, tal como sucede con otros organismos, con el objeto de dar certeza, seguridad a la actuación del fiscal anticorrupción. Las circunstancias reclaman una autoridad que no dude en el actuar de manera autónoma, incluso en contra de su superior jerárquico, teniendo como garantía que su forma de proceder no tendrá como represalia su destitución. Por ello, esta iniciativa también propone una modificación al sistema de nombramiento del fiscal especializado en combate a la corrupción, en donde sea el Senado de la República quien designe a dicho funcionario y que las únicas causas por las cuales podría ser removido es por lo establecido en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, debido a la crisis y falta de credibilidad de las instituciones en México, es indispensable un perfil intachable en la Fiscalía Anticorrupción, y en este sentido, la presente iniciativa adiciona otros requisitos para poder ocupar el cargo de fiscal especializado en combate a la corrupción, los cuales, además de los contemplados para el fiscal general, son no pertenecer ni haber pertenecido a algún partido político, al ejército o a la armada o a la fuerza aérea
o Guardia Nacional y no haber desempeñado cargo alguno de elección popular. Esto con la finalidad de garantizar que el titular de la Fiscalía Especializada sea ajeno a vínculos partidistas o del gobierno. De esta manera, la ciudadanía tendrá la seguridad de que el responsable de investigar los delitos relacionados con hechos de corrupción actúe con estricto apego al principio de legalidad. Del mismo modo, para dar congruencia con la reforma electoral del 2014, se propone modificar el artículo transitorio 18º con el objeto de que el nombramiento del primer fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción tenga la certeza de que durará en su encargo los 4 años contemplados en dicha reforma. De lo contrario, en los términos en los que se encuentra actualmente dicho precepto, solo estaría en su encargo hasta el 30 de noviembre del 2018, es decir, apenas 19 meses. Esto si a cabo se llevara el nombramiento en este mismo mes, el nombramiento del fiscal anticorrupción. La ciudadanía reclama un cambio verdadero en las políticas de transparencia y combate a la corrupción. Para lograrlo es necesaria la cultura de la legalidad en todo el país. Los poderes de la Unión deben dar la muestra de que sí es posible mejorar la realidad que enfrenta la nación. México requiere de autoridades autónomas, honestas y sin compromiso para perseguir y castigar todo aquel que actúe en perjuicio del bien común. Es momento de poner un alto a la impunidad y comenzar a construir un verdadero Estado democrático y de derecho. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Monreal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda.